Vamos a continuar con otra máquina simple. En este caso vamos a ver lo que es el torno. El torno es una máquina simple constituida, dice, por un cilindro en donde se enrieda un cable o una cadena y se hace girar por medio de una barra rígida. En medio de este cilindro hay una barra rígida, ¿sí?, que está doblada en dos ángulos rectos opuestos. Acá tengo un ángulo recto y acá tengo el otro ángulo recto opuesto. Como todas las máquinas simples, el torno cambia fuerza por distancia. Entonces, en este cilindro yo tengo enrollado un cable o bien una cuerda, y en este extremo, digamos, de la cuerda, yo tengo la resistencia o peso que yo quiero mover o subir, ¿sí? Y eso yo aplicando una fuerza en este extremo, en esta parte del torno, digamos, que sería la manivela, yo aplicando una fuerza voy a hacer girar el torno, y entonces el torno esto va girando y va enrollando la soga o la cadena, y eso hace que el cuerpo, la resistencia o el peso, empiece a mover o a desplazarse mediante el giro de esta manivela. Básicamente un torno está compuesto por los siguientes componentes, al igual que las otras máquinas simples. Tenemos por un lado la fuerza aplicada, ¿sí?, la fuerza que yo voy a realizar para mover o subir o desplazar un cuerpo. Esa fuerza aplicada se aplica en este punto, en donde está marcada la letra F, ¿sí? Por tratarse la fuerza, bueno, tiene que estar expresada en newton. Otro de los componentes sería el brazo de la manivela. ¿Cuál es el brazo de la manivela? Esta longitud que tengo acá, que está con F minúscula, ese es el brazo de la manivela. Y el otro componente del torno es la resistencia, que es el cuerpo que yo voy a mover o subir, es el peso del cuerpo que yo voy a mover a subir. Por otro lado tenemos el radio del torno. El radio del torno es esta longitud que va desde el centro de esta circunferencia del torno, ¿sí? Visto de este perfil, tenemos una circunferencia. Entonces, desde el centro de ese torno hacia uno de los extremos, digamos, de la circunferencia, me forma el radio. Entonces, es una longitud. Entonces, la fuerza aplicada y la resistencia o peso del cuerpo van expresados en newton. La longitud de la manivela, que es esta en F minúscula, y el radio del torno son longitudes, van expresadas en metros. Al igual que las máquinas simples anteriores, también tenemos una ley del torno que se debe cumplir. Y básicamente la ley del torno me dice lo siguiente, que la fuerza que yo voy a aplicar, multiplicada por la longitud de la manivela, va a ser igual a la resistencia o al peso del cuerpo que yo quiero mover o subir, multiplicada por la longitud del radio. ¿Sí? Entonces se me debe cumplir siempre, cuando hablo de torno, esa ecuación o esa fórmula o esa igualdad. ¿Sí? Bien, ya vimos cada uno de estos componentes. Ahora vamos a ver el desarrollo de esa fórmula. Como en los casos anteriores, nos va a permitir resolver problemas con torno. La primera fórmula que vamos a ver es si yo quisiera calcular cuál es la fuerza a aplicar para mover o subir un cuerpo, resistencia o peso. O sea, qué fuerza yo necesito hacer o aplicar en ese torno para mover o desplazar un cuerpo. Me dice que esa fuerza va a ser igual a la resistencia o peso del cuerpo que yo quiero mover o subir, multiplicado por el radio del torno, todo eso dividido en la longitud de la manivela. De esa manera me va a dar la fuerza que yo necesito aplicar, y ese resultado tiene que estar expresado en newton porque se trata de una fuerza. La longitud de la manivela, si yo quisiera calcular cuál es la longitud de la manivela que debo tener para mover o desplazar un cuerpo, una resistencia, voy a utilizar esta fórmula. La longitud de la manivela me dice que es igual a la resistencia o peso del cuerpo multiplicado por el radio del torno, todo eso dividido en la fuerza a aplicar. Por tratarse de una longitud, tiene que estar expresada en metro. Si yo quisiera calcular cuál es el peso o la resistencia máxima que yo puedo mover o subir aplicando una determinada fuerza en un torno, voy a hacer con el siguiente cálculo, que la resistencia va a ser igual a la fuerza aplicada por la longitud de la manivela, todo eso dividido en radio del torno. Y esto tiene que estar expresado en newton. Si yo quisiera calcular el radio del torno, va a ser igual
a la fuerza aplicada multiplicada por la longitud de la manivela, todo eso dividido en la resistencia o peso del cuerpo que yo quiero mover o subir. Y esto debe estar expresado en metros porque se trata de una longitud.